Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos a QU una vez más. Hoy tenemos un tema que está revolucionando las redes, un tema que ha encendido los chats de fans y que ha hecho que hasta mi abuela me pregunte al respecto. Estamos hablando de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de lo que podrá ser un cambio drástico en la vida de nuestro Kerem. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo esos rumores, esas promesas y por supuesto, esa supuesta despedida a las malas palabras. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes jugosos, copyright déjenme recordarles lo importantísimo que es para tenerlos a QU. Si son nuevos por AQU, por favor, no duden en suscribirse al canal. Activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de noticias, teorías y mucho amor por el mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, pues gracias. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora vamos al grano. El nombre de Kerem Bürsin ha estado en boca de todos. Y no solo por su talento innegable, su carisma arrollador y su atractivo que derrite el diéresis értico. No, esta vez es por algo digamos, personal. Se dice, se rumorea, se comenta en los pasillos virtuales que Kerem Bürsin está a punto de dar un giro de 180 grados a su vida. Y no me refiero a un cambio de look radical, o a una nueva película con un personaje completamente diferente. No hablamos de un cambio interno, de una transformación superíndice 3N que, según algunas fuentes cercanas al actor, podrá incluir una superíndice 3S definitivo a las malas palabras. Imagínense eso. Pero, ¿de superíndice 3 de viene todo esto? ¿Q copyright ha motivado a Kerem a considerar este cambio tan significativo? Pues bien, a QU es donde la historia se pone interesante. Algunos apuntan a que este cambio está influenciado por su relación superíndice 3N pasada con Hande Erçel. Su copyright lo que pensando. ¿Q copyright tiene que ver Hande con todo esto? Pues resulta que, según ciertas fuentes, Hande siempre fue una persona muy correcta, muy cuidadosa con su lenguaje y con su imagen pública. Al parecer, la influencia de Hande en Kerem durante su relación superíndice 3N fue bastante notable, y algunos creen que esa influencia persiste hasta el día de hoy. Otros, por su parte, sostienen que este cambio se debe a una maduración superíndice 3N personal por parte de Kerem. Recordemos que el actor ha pasado por momentos muy intensos en los últimos aún más menos os. El diéresis copyright cito arrollador de asteriscos en diéresis al cap asterisco lo catapultó superíndice 3 a la fama mundial, pero también copyright N lo expuso a un nivel de escrutinio público sin precedentes. Quizu después copyright de toda esta borugine, Kerem ha sentido la necesidad de reevaluar sus prioridades y de proyectar una imagen madura y responsable. Y luego la cuestión superíndice 3N de las malas palabras. Todos sabemos que Kerem no es precisamente un santo. En algunas entrevistas y en algunos momentos de espontaneidad, el actor ha soltado alguna que otra palabrota. Pero seamos honestos, ¿Q copyright N no lo ha hecho alguna vez? Sin embargo, parece que Kerem ha llegado a la conclusión superíndice 3N de que este tipo de lenguaje no le beneficia en nada, ni a su imagen pública ni a su crecimiento personal. Ahora bien, ¿CU superíndice 3 se traducirá a este cambio en la práctica? Pues bien, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado que Kerem está trabajando con un coach personal para mejorar su comunicación superíndice 3N y para controlar su lenguaje. Al parecer, el actor estuvo tomando clases de dicción superíndice 3N y de oratoria, y estuvo aprendiendo copyright técnicas para expresar sus ideas de una manera clara y efectiva, sin necesidad de recurrir a las malas palabras. Pero ojo, no nos equivoquemos. Esto no significa que Kerem vaya a convertirse en un robot sin emociones. No, la idea es que el actor aprenda a canalizar su energía y su pasión superíndice 3N de una manera constructiva. Se trata de encontrar alternativas creativas y originales para expresar sus sentimientos, sin necesidad de recurrir a un lenguaje que pueda resultar ofensivo o inapropiado. Y a QU es donde la cosa se pone interesante, porque algunos fans han empezado a especular sobre si este cambio también copyright N podrá estar relacionado con un posible regreso de Kerem a la televisión superíndice 3N. Recordemos que el actor ha estado bastante alejado de la pantalla chica en los últimos tiempos, centrado en proyectos cinematográficos y en campañas más menos publicitarias.
Sin embargo, se rumorea que Kerem está recibiendo ofertas muy interesantes para protagonizar nuevas series de televisión superíndice 3N, y que este cambio en su imagen podrá ser una estrategia para atraer a un público aún más amplio. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción superíndice 3N de los fans ante todo esto. Algunos están encantados con la idea de ver a un Kerem maduro y refinado. Otros, en cambio, temen que este cambio pueda afectar la autenticidad y la espontaneidad que siempre han caracterizado al actor. Algunos incluso han llegado a expresar su preocupación superíndice 3N por si este cambio pudiera ser una imposición superíndice 3N de su equipo de representantes, en lugar de una decisión superíndice 3N genuina por parte de Kerem. Pero al final del día, lo importante es recordar que Kerem Bürsin es un ser humano como cualquier otro, con sus virtudes y sus defectos. Tiene derecho a cambiar, a crecer y a evolucionar como persona y como profesional. Y si este cambio incluye un adiós superíndice 3S a las malas palabras, pues bienvenido sea. Siempre y cuando este cambio sea genuino y le permita a Kerem sentirse feliz y realizado. Y ahora, hablemos de Ande. ¿Qué copyright piensa Ande de todo esto? Pues, como era de esperar, la actriz no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial al respecto. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a Ande han comentado que la actriz se siente muy orgullosa de los logros de Kerem y que siempre le desearon lo mejor. Al parecer, Ande y Kerem siguen manteniendo una relación superíndice 3N cordial y respetuosa, a pesar de que su relación superíndice 3N sentimental haya llegado a su fin. Y aquí es donde quiero hacer un llamado a la cordura y al respeto. Su copyright, que muchos de ustedes son fans incondicionales de la pareja Kerem y Ande, y que sueu más menos han con una posible reconciliación superíndice 3N. Pero por favor, recordemos que ambos son personas individuales con sus propias vidas y sus propias decisiones. Respetemos sus elecciones y evitemos crear rumores infundados o especulaciones malintencionadas. En resumen, Kerem Bürsin podrá estar a punto de dar un cambio radical en su vida, incluyendo un posible adiós superíndice 3S a las malas palabras. Este cambio podrá estar influenciado por su relación superíndice 3N pasada con Anderu Rafael, por su maduración superíndice 3N personal y por su deseo de proyectar una imagen madura y responsable. La reacción superíndice 3N de los fans ha sido diversa, con algunos apoyando el cambio y otros expresando su preocupación superíndice 3N. Al final del día, lo importante es respetar las decisiones de Kerem y desearle lo mejor en su camino. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Kerem realmente va a dejar de decir malas palabras? ¿Creen que este cambio influenciado por Ande? Du copyright, genme sus comentarios aquí abajo. Me muero por leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo. Los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco, pero esperen, que la cosa no acaba aquí, asterisco. Su copyright, ya su copyright que pensando, pero CU superíndice 3 si ya se estaba despidiendo. Pues aquí viene el bonus track. Porque este tema de Kerem y su posible reforma verbal, es tan jugoso que merece una exploración superíndice 3N aún profunda. Vamos a desmenuzar cada uno de los posibles factores que podrán estar influyendo en esta transformación superíndice 3N, y vamos a especular un poquito sobre lo que esto podrá significar para su futuro. Ande, la influencia silenciosa asterisco. Volvamos al tema de Anderu Rafael. Es innegable que su relación superíndice 3N fue una de las medio ticas y queridas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en pantalla era innegable, y su romance fuera de ella hizo las delicias de sus fans. Pero ese ayu del romance, copyright tipo de influencia tenuan el uno sobre el otro. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Ande era una persona muy centrada en su carrera y muy consciente de su imagen pública.
Siempre se ha mostrado muy profesional y respetuosa en todas sus apariciones públicas, y ha evitado caer en polu copyright micas o controversias. En cambio Kerem, aunque también copyright N es muy profesional, siempre ha sido un poco mu ese relajado y espontáneo. Su personalidad arrolladora y su sentido del humor a veces lo han llevado a soltar algún que otro comentario subido de tono, o incluso alguna palabrota. Es posible que durante su relación superíndice 3N, Ande haya influido en Kerem para que sea un poco mu ese consciente de su lenguaje y de su imagen pública. No estoy diciendo que Ande lo haya obligado a cambiar, por supuesto que no. Pero es probable que al estar juntos, Kerem haya aprendido de Ande y haya empezado a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y ahora, después copyright ese de su ruptura, es posible que Kerem siga recordando esa influencia de Ande, y que quiera seguir evolucionando como persona. Kizu S se ha dado cuenta de que para seguir creciendo en su carrera y para llegar a un público aún mu ese amplio, necesita pulir un poco su imagen y ser un poco mu ese cuidadoso con su lenguaje. Asterisco asterisco la madurez llama a la puerta asterisco asterisco. Pero no todo se reduce a la influencia de Ande. Como decíamos antes, Kerem también copyright N ha pasado por un proceso de maduración superíndice 3N personal en los últimos aún más menos os. El U con diéresis copyright cito de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco lo catapultó superíndice 3 a la fama mundial de la noche a la mau más menos ana, y lo expuso a un nivel de escrutinio público sin precedentes. De repente Kerem se convirtió superíndice 3 en un icono, en un modelo a seguir para millones de personas en todo el mundo. Y eso, obviamente, conlleva una gran responsabilidad. Kizu S. Kerem se ha dado cuenta de que sus palabras tienen un peso importante, y que debe ser mu ese cuidadoso con lo que dice y Ceu superíndice 3 mo lo dice. Ademu S. la fama también copyright N puede ser muy exigente. Kerem ha tenido que lidiar con la presión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N, con las críticas de algunos fans y con las expectativas de su equipo de representantes. Es posible que todo esto lo haya llevado a reflexionar sobre su vida y sobre el tipo de persona que quiere ser. Y aquí es donde entra en juego el coach personal. Según los rumores, Kerem estuvo trabajando con un profesional para mejorar su comunicación superíndice 3N y para controlar su lenguaje. Esto podrá ser una seu más menos al de que Kerem estuvo tomando este cambio muy en serio, y que estuvo dispuesto a hacer todo lo necesario para lograrlo. Asterisco asterisco, un nuevo Kerem para una nueva etapa, asterisco asterisco. Y ahora, la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿Q copyright significa todo esto para el futuro de Kerem Bürsin? ¿Veremos a un Kerem mu ese refinado y menos espontáneo? ¿O este cambio solo será superficial y no afectará a su verdadera personalidad? Es difícil saberlo con certeza, pero creo que es importante darle a Kerem el beneficio de la duda. Todos tenemos derecho a cambiar y a crecer como personas, y creo que Kerem estuvo haciendo un esfuerzo por mejorar y por convertirse en una mejor versión superíndice 3N de su mismo. Ademu este cambio podrá abrirle nuevas puertas en su carrera. Como decíamos antes, se rumorea que Kerem estuvo recibiendo ofertas muy interesantes para protagonizar nuevas series de televisión superíndice 3N. Y es posible que este cambio en su imagen lo ayude a atraer a un público aún mu ese amplio y a conseguir papeles mu ese importantes. Pero al final del día, lo mu ese importante es que Kerem sea feliz y se sienta realizado. Si este cambio lo ayuda a lograrlo, entonces adelante. Y si no, siempre puede volver a ser el Kerem espontáneo y divertido que todos conocemos y amamos. Asterisco asterisco la reacción superíndice 3N de los fans, entre el apoyo y la preocupación superíndice 3N asterisco asterisco. Como era de esperar, la noticia de este posible cambio en la vida de Kerem ha generado una gran controversia entre sus fans. Algunos estuvieron encantados con la idea de ver a un Kerem mu ese maduro y refinado, y creen que este cambio lo ayudará a crecer en su carrera. Otros, en cambio, temen que este cambio pueda afectar la autenticidad y la espontaneidad que siempre han caracterizado al actor. Algunos incluso han llegado a expresar su preocupación superíndice 3N por si este cambio pudiera ser una imposición superíndice 3N de su equipo de representantes, en lugar de una decisión superíndice 3N genuina por parte de Kerem. Temen que Kerem es tu copyright siendo presionado para cambiar su personalidad y para encajar en un molde preestablecido. Pero creo que es importante recordar que Kerem es un adulto y que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Si ha decidido cambiar su lenguaje y su imagen,
es porque cree que es lo mejor para U con diéresis copyright L. Y como fans debemos respetar su decisión superíndice 3n, incluso si no estamos de acuerdo con ella. Lo importante es seguir apoyando a Kerem en todo lo que haga, y desearle lo mejor en su camino. Y si en el futuro vemos a un Kerem diferente, pues nos adaptaremos. Al fin y al cabo, lo importante es que siga siendo el mismo Kerem talentoso y carismático que nos conquistó superíndice 3 a todos. Asterisco asterisco, ¿y ande? La reina silenciosa, asterisco asterisco. El silencio de Ande Eru Párrafo en todo este asunto es, sin duda, ensordecedor. La prensa y los fans están hambrientos por conocer su opinión superíndice 3n al respecto, pero la actriz se ha mantenido firme en su postura de no hacer ningún comentario público. Esto, por supuesto, ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Algunos creen que Ande es completamente ajena a todo esto, y que no le importa lo que Kerem haga o deje de hacer. Otros, en cambio, creen que Ande es siguiendo de cerca todo lo que sucede, y que es muy orgullosa de los logros de Kerem. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Ande es una persona muy discreta y reservada, y es poco probable que haga algún comentario público sobre este tema. Pero como decíamos antes, algunas fuentes cercanas a la actriz han comentado que se siente muy orgullosa de los logros de Kerem y que siempre le desearon lo mejor. Esto podrá ser una seu más menos al de que, a pesar de su ruptura, Ande y Kerem siguen manteniendo una relación superíndice 3n cordial y respetuosa. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Asterisco asterisco, un futuro incierto, pero lleno de posibilidades asterisco asterisco. En resumen, el futuro de Kerem Bürsin es incierto, pero es lleno de posibilidades. Si realmente decide dejar de decir malas palabras y pulir su imagen, podrá abrirse nuevas puertas en su carrera y llegar a un público aún más amplio. Pero lo más importante es que Kerem sea feliz y se sienta realizado. Si este cambio lo ayuda a lograrlo, entonces adelante. Y si no, siempre puede volver a ser el Kerem espontáneo y divertido que todos conocemos y amamos. Y a nosotros, sus fans, nos toca apoyarlo en todo lo que haga y desearle lo mejor en su camino. Porque Kerem Bürsin se lo merece todo. Y ahora, su bellísimas criaturas de Internet, me despido de ustedes. Gracias por acompañarme más menos arme en esta exploración superíndice 3n profunda del universo Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué copyright opinan sobre todo este asunto. Me muero por leerlos. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo. Los quiero un monto superíndice 3n y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ahora su adiós superíndice 3s. Y que la fuerza los acompañe más menos. Cara guiño.